La casa de subastas de Ettrick 5 era un lugar de miseria y desesperación. Las luces de DIM brillan un brillo enfermizo sobre los suelos fríos y metálicos, mientras que el aire zumbaba con la jeringa de los postores y el débil zumbido de los campos de restricción. Las filas de los cautivos se mantuvieron en fila, cada una marcada por cadenas o collares brillantes que los marcaban como propiedad. Entre ellos, Leaxi se levantó alto, su piel brillando ligeramente incluso bajo las luces gruesas, sus pecas como estrellas un recordatorio claro de su herencia ceruana. Para la subastadora, era un premio, para la multitud, una rara mercancía para explotar. Pero para ella no era ninguna de las dos, simplemente era una superviviente. Lote 89, llamó el subastador, su brazo biónico brillando mientras se dirigía hacia ella. Su voz era lo suficientemente aguda como para cortar el caos. Una mujer saubiana en excelente estado, sin rotura, sin entrenamiento. Abierta, 500 créditos. Los murmullos de la multitud cambiaron a una excitada charla. La palabra saubiano provocó codicia a los ojos de los comerciantes, esclavistas y oportunistas por igual. Leaxi se quedó inmóvil, su mentón se levantó alto. Si se la vendiera, no les daría la satisfacción de verla rota. Sus muñecas llevaban las marcas crudas de sus grilletes, pero ignoró el dolor. ¿Qué eran unas pocas cicatrices para alguien que ya había perdido todo? 700, gritó una voz del frente. 800. Las ofertas subieron rápidamente, pero Leaxi no se estremeció. Sus ojos se vieron atravesando a la multitud, observando cada rostro y cálculo de expresión. Cada uno le hizo caer el estómago, pero forzó su expresión a permanecer desafiante. Había sobrevivido a la destrucción de su hogar y soportaba las cadenas y la crueldad de sus captores. Ella también podría soportar esto. Luego, sonó una nueva voz, tranquila pero mandando. 1.000 créditos. La multitud se calmó. Las cabezas se dirigieron hacia el altavoz. En la parte posterior de la habitación estaba un hombre humano, su presencia un extraño contraste con la exhibición de riqueza y poder. Llevaba una chaqueta de cuero simple sobre una camisa negra, sus botas se desnudaban de usar. Su cabello oscuro estaba desconcertado, y su barba estaba despejada, pero sus ojos estaban agudos y estables. El subastador vaciló, claramente atrapado desprevenido. Los humanos eran raros en esta parte de la galaxia, e incluso más raros en un evento como este. Un humano, estornudó. ¿Qué podrías querer con un saubiano? El hombre no se parió. 2.000 créditos, dijo, incluso su voz, sin verse afectada por el desprecio del subastador. Los ojos de Leaxi se estrecharon. ¿Fue una especie de truco? Los humanos no eran conocidos por su altruismo. Los que se aventuraron tan lejos de sus propios sistemas eran normalmente mercenarios o contrabandistas. El subastador se recuperó, sus labios se enriquecieron en una sonrisa codiciosa. 2.000 créditos. Eso es una oferta muy modesta para una apariencia tan modesta. Seguramente usted 5.000, interrumpió el hombre, su tono no dejando lugar a discusión. Los ojos se abrazaron entre la multitud, seguidos de un tenso silencio. Nadie se atrevió a contrarrestar una oferta tan alta por un solo cautivo. Incluso los comerciantes más ricos dudaron. El subastador le dio un golpe, su mano biónica se ponía molesta. Entonces, el lote 89 va a la humanidad, declaró el subastador. Dos guardias se acercaron a Leaxi, abriendo sus cadenas con movimientos rápidos y practicados. Se escandalizaba ligeramente cuando el peso de ellos se caía, sus piernas inestables desde los días de confinamiento. Ella miraba hacia el humano cuando él avanzaba, su mirada se encontró con una intensidad que la perturbó. Ahora eres libre, dijo, sosteniendo una mano. ¿Libre?, preguntó, su voz aguda. Pagaste 5.000 créditos por mí, eso no suena a libertad. El hombre inclinó la cabeza, una sonrisa débil tirando de sus labios. Si sales de aquí en tus propios términos, la elección es tuya. La multitud murmuró detrás de ellos, su desagradable. Los humanos no fueron bienvenidos aquí, y las acciones de este hombre solo habían profundizado su desprecio. Los instintos de Leaxi le gritaron para ser cautelosos, pero algo en su voz, firme, sin expectativas, le calmó sus dudas. Con movimientos lentos y deliberados, puso su mano en la suya. Su agarre era cálido y estable, un contraste claro con la fría indiferencia que había crecido. Los guardias se apartaron, y los dos caminaron hacia la salida. La multitud se separaba a regañadientes,
sus resplandores como dagas en su espalda. Al llegar al aire libre, la dura luz artificial de la casa de subastas dio paso al brillo frío de las lunas gemelas de Etrix 5. El aroma de metal y maleza fue sustituido por el débil tang de ozono de los campos industriales distantes. ¿Cuál es tu ángulo? Leaxi preguntó, su voz cortando el silencio. El hombre se detuvo y se volvió para enfrentarla. Me llamo Mark, dijo. Y no tengo un ángulo. No podía dejarte allí. Cruzó sus brazos, escepticismo grabado en cada línea de su cara. ¿Esperas que crea eso? Nadie paga 5.000 créditos por bondad. Quizás soy malo con el dinero, dijo Mark con un encogimiento, una sonrisa tirando en sus labios. Leaxi lo miró, buscando la mentira, pero no encontró ninguna. Lo que solo la frustró más. Bien, dijo. Pero si esto es un truco, te arrepentirás. Mark asintió, gestando hacia una modesta nave estelar estacionada cerca. Su casco fue golpeado pero resistente, su diseño práctico en lugar de elegante. Mientras abordaban, Leaxi se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás hacia la casa de subastas. No sabía lo que estaba por delante, pero por primera vez en años, sintió el más mínimo parpadeo de control sobre su destino. Las puertas se cerraron detrás de ella con un silbido, sellando su pasado firmemente al otro lado. El zumbido de los motores de la nave llenó la pequeña cabaña, una vibración constante que Leaxi sentía bajo sus pies mientras ella se encontraba incierta. El aire que hay dentro del recipiente olía levemente a aceite y algo a base de hierbas, quizás té. Era un barco modesto, claramente construido para la función en lugar de para la facilidad. Las paredes llevaban rasguños y marcas de quemaduras, evidencia de peleas pasadas, pero todo parecía meticulosamente mantenido. Mark se movió delante de ella, se encogió la chaqueta y se la tiró sobre la parte trasera de una silla usada. Bienvenido a bordo del Geraisen, dijo sin mirar atrás. No es mucho, pero es el hogar. Leaxi siguió lentamente, su mirada barriendo el espacio. La cabina se abrió en una zona común compacta con una mesa de metal cerrada al suelo y dos sillas que claramente habían visto mejores días. A un lado, un pasillo estrecho llevó a lo que ella asumió que eran habitaciones para dormir y almacenamiento. A pesar de su diseño utilitario, el espacio se sentía en él, casi cómodo. Cruzó los brazos, su voz aguda. ¿Y ahora qué? ¿Esperas gratitud? Porque no lo conseguirás. Mark se volvió, inclinado casualmente contra la mesa. La gratitud no es lo que estoy buscando, dijo. Pero eres bienvenido a sentarte, comer o descansar, lo que necesites. Su comportamiento tranquilo la irritó. Quería una razón para odiarlo, desconfiar de él, pero no ofreció nada. En cambio, se mudó a una pequeña consola, presionando un botón para activar el piloto automático de la nave. El motor se desplazó, los zumbidos y el barco se levantó suavemente en la atmósfera, un signo de pilotaje cuidadoso. ¿A dónde vamos?, preguntó, su tono cauteloso. Mark la miró, y luego volvió a los controles. Lejos de Etrix 5, para empezar. Más allá de eso, pensé que preguntaría a dónde querías ir. Leaxi parpadeó, atrapado desprevenido. ¿Me compraste, y ahora me dejas decidir? Comprado no es la palabra que usaría, dijo Mark, cruzando sus brazos. Pagué tu libertad, no tu propiedad. Hay una diferencia. La mandíbula de Leaxi se apretó. ¿Así que se supone que debo confiar en ti? ¿Para creer que eres un humano noble sin agenda? No tienes que confiar en mí, dijo, su voz firme, pero firme. Pero no te estoy encerrando. No te estoy obligando a hacer nada, y no te estoy vendiendo al siguiente postor más alto. Eso es todo lo que tengo para ofrecer. Sus palabras colgadas en el aire, pesadas de la finalidad. Leaxi dudaba, sus instintos luchaban con el débil rayo de esperanza que sus acciones habían encendido. Se bajó en una de las sillas, el metal frío incómodo contra su piel. ¿Por qué estabas en la subasta?, preguntó, su tono más suave pero no menos cauteloso. Mark se sentó frente a ella, su postura se relajó. Estaba intercambiando por partes. No sabía que había una subasta hasta que vi a la multitud. Luego te vi, y, bueno, se encogió, no podía irme. Sus ojos se estrecharon. ¿Eso es todo? ¿Esperas que crea que arriesgó 5.000 créditos y quién sabe qué consecuencias por algún capricho? No es un capricho, dijo tranquilamente. No me quedo mientras la gente se trata como carga. Ya no. El peso en su voz la capturó desprevenida. No fue un jaleo o un súplica de admiración,
Fue el tipo de declaración nacida de la experiencia, quizás incluso culpabilidad. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, sorprendiéndose. Mark dudaba, sus ojos parpadeando con algo ilegible. En otro momento, dijo, levantándose de su asiento. ¿Tienes hambre? El cambio brusco la dejó frustrada, pero no presionó. En cambio, ella miró mientras él hurgaba a través de una unidad de almacenamiento, sacando un paquete sellado y tirándolo a su manera. Lo atrapó instintivamente. ¿Qué es esto?, preguntó, entregando el paquete. Razones de campo, respondió. No gourmet, pero te mantendrán vivo. Leaxi abrió el paquete, inspeccionando el contenido, una barra de proteínas, algunas frutas secas y una pequeña bolsa de agua. No fue mucho, pero fue más de lo que había sido dado en semanas. Comió con cautela, sus ojos agudos nunca dejando a Mark. ¿Por qué odias tanto las subastas?, preguntó entre mordeduras. Se apoyó contra el mostrador, sus brazos cruzados. Porque he visto lo que le pasa a la gente vendida a ellos. He visto lo que les hace. Leaxi se calmó, la comida en su mano olvidada. ¿Y crees que eres diferente? ¿Que rescatarme te hace algún tipo de héroe? No, dijo, su voz silenciosa pero resuelta. No me importa si me ves como un héroe. Me importa que ya no estés parado en esa plataforma. No sabía cómo responder. La sinceridad en su tono la inquietaba más de lo que cualquier mentira podría tener. Un sacudido repentino sacudió la nave, tirándola contra la mesa. Las alarmas se quemaron y las luces rojas bañaron la cabaña. ¿Qué demonios fue eso?, Leaxi lo exigió. Mark ya se estaba moviendo, sus manos volando a través de los controles. Rastreando baliza, murmuró. Deben haberte marcado antes de la subasta. Su estómago se le cayó. ¿Qué significa eso? Significa que alguien viene por ti, dijo con sombra. Y tenemos que irnos antes de que lleguen. La nave arrastró a medida que Mark lo empujó a una escalada empinada, apuntando al borde de la atmósfera del planeta. Leaxi agarró la mesa, su corazón latiendo. ¿Quiénes son?, preguntó. Depende, dijo Mark, su tono se cortó. Podrían ser esclavistas. Podrían ser cazadores de recompensas. De cualquier manera, no están aquí para una charla amistosa. Su aliento se encontró mientras los sensores del barco se iluminaban, indicando un recipiente entrante. Mark juró bajo su aliento, sus dedos volando sobre los controles. Dijiste que no me encerrabas, se quebró. Pero parece que me has hecho correr por mi vida en lugar de eso. ¿Preferirías que te dejara en Etrix 5? Le disparó, sus ojos fijados en los controles. No contestó. El buque perseguidor apareció en los sensores, ganando rápidamente. Las manos de Mark se apretaron en los controles mientras manipulaba en un campo de escombros orbitando el planeta. La nave se masturbó violentamente mientras esquivaban trozos de metal y roca. Leaxi lo vio, su miedo mezclándose con respeto rencoroso. Su enfoque era absoluto, sus movimientos precisos. No era solo un humano vagabundo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. El buque perseguido disparó un estallido de plasma, pasando por ellos. Mark maldijo, tirándolos hacia una punzada aguda. El estómago de Leaxi se agitó, pero mantuvo la mirada en los sensores. Mark sonrió. Te dije que no hago las cosas a mitad de camino, pero no te acostumbres a confiar en ti todavía. Leaxi se enderezó, los ojos se estrechan. ¿Confianza? ¿Después de todo lo que acabas de decir? Sí, lo sé. Pero la confianza no se construye en una conversación, respondió, su tono casual, aunque había un parpadeo de otra cosa en sus ojos, algo más vulnerable. Es algo que crece con el tiempo, para los dos. No respondió al principio, su mente trabajando a través de sus palabras, masticando sobre las capas que no esperaba. Confianza. Ella se había rendido hace mucho tiempo. No solo con él, sino con todos. La gente solo estaba fuera para sí misma. Pero Mark, algo en su voz, la sinceridad en sus ojos cuando hablaba de su hermana, había roto esa armadura, aunque solo fuera un poco. ¿Crees que puedes arreglarme también? Leaxi preguntó, su voz goteando con sarcasmo, aunque tenía una pregunta debajo de ella. ¿Cómo la nave? No se parió. En cambio, se enderezó y se encontró con su mirada. No estoy en el negocio de arreglar a la gente, Leaxi. No estás roto. Tú estás perdido. Su estómago se apretó a la honestidad en sus palabras. Estaba perdida. Tenía razón. Pero no estaba lista para admitirlo, no para él, no para ella misma. Bueno, dijo,
su tono cambiando a algo más frío otra vez, no te pongas muy cómodo. No soy tu proyecto. Los labios de Mark se abrieron en algo como una sonrisa, pero no llegaron a sus ojos. No pensé que lo fueras. El momento se interpuso entre ellos, pesado, grueso con cosas no habladas. Estaban en la misma nave, pero aún estaban separados. Mark se empujó a sus pies y le dio una mirada. Vamos. Necesito volver a los controles. No estamos exactamente en el claro todavía. Leaxi asintió sin una palabra, siguiéndolo fuera de la sala de máquinas estremecidas. La nave se sentía más como una línea de vida ahora, y aunque su mente gritaba para alejarlo, para mantener su distancia, una pequeña parte de ella estaba dispuesta a dejar que esta extraña alianza continuara, aunque solo fuera por el momento. Lo que nunca pudo admitir, sin embargo, fue que la noción de una vida libre de las subastas, de la jaula en la que había estado atrapada durante tanto tiempo, se sentía un poco menos imposible ahora. Al llegar a la cabina, las estrellas se extendían ante ellos, silenciosas e infinitas. Las manos de Mark volaron de nuevo sobre los controles, pero esta vez, Leaxi no se sintió tan tenso. El barco se colgó bajo ellos, llevándolos hacia adelante hacia lo desconocido. ¿A dónde iban? Ella no lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no se sintió asfixiante. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó, su voz más tranquila que antes, casi insegura. Mark miró sobre su hombro, un destello de algo como la esperanza, o tal vez fue solo la emoción de lo desconocido brillando en sus ojos. Donde queramos, por una vez, somos libres. Y por primera vez desde que la vendieron en la subasta, Leaxi pensó, quizás, solo tal vez, había un lugar en el universo donde ella podía pertenecer. Dijo suavemente, su voz firme pero tranquilizadora. Tómate tu tiempo. Pero por ahora, no estás solo. Nos tenemos el uno al otro. Eso es todo lo que importa. Leaxi cerró los ojos por un breve momento, tratando de procesar el diluvio de emociones que se apresuraban a través de ella. Era demasiado pronto, demasiado arriesgado, y sin embargo, había algo innegable en la conexión entre ellos. Se sentía real, no como las transacciones de las que había sido parte durante tanto tiempo. Sin hilos, sin expectativas. Solo dos personas tratando de sobrevivir, y quizás, en el proceso, encontrar algo más. Cuando volvió a abrir los ojos, Mark todavía la miraba, su expresión tierna pero guardada. Le estaba ofreciendo algo que no se había dado cuenta de que necesitaba, una oportunidad de ser más que una simple superviviente, más que una simple víctima de circunstancias. ¿Pero podría aceptarlo? ¿Podría bajar la guardia lo suficiente para dejarlo entrar? No sé qué es esto, susurró Leaxi, su voz temblorosa pero decidida. Pero no puedo seguir fingiendo que soy la misma persona que era cuando estaba en esa cuadra de subastas. Yo, no sé cómo ser otra cosa. Mark no respondió inmediatamente. En cambio, le tapó la mejilla suavemente, su pulgar se cepilló sobre el débil resplandor de sus pecas. El toque era suave, una tranquilidad, como si entendiera que ella todavía estaba tratando con el peso de su pasado, sus miedos. No tienes que resolverlo ahora mismo, dijo en silencio. Tenemos tiempo. Estamos a salvo por ahora. Y lo daremos un paso a la vez. No tienes que ser nada que no eres, Leaxi. Solo tienes que ser tú. La simplicidad de sus palabras la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No tenía que ser perfecta, no tenía que tener todas las respuestas. Ella solo tenía que sobrevivir, y tal vez, solo tal vez, permitirse el espacio para sanar. La mano de Leaxi encontró los suyos, sus dedos entrelazándose con los suyos mientras lo miraba hacia arriba, buscando en su rostro cualquier signo de insinceridad. Pero no había ninguna. Solo la fuerza silenciosa de alguien que había pasado por el fuego y todavía estaba de pie. Está bien, dijo suavemente. Un paso a la vez. Mark asintió, su pulgar corriendo a lo largo de sus nudillos. Un paso a la vez. Por primera vez en mucho tiempo, Leaxi sintió un parpadeo de esperanza. No era mucho, pero era suficiente para llevarla hacia adelante. Leaxi lo vio desde la puerta, la luz oscura que lanzaba sombras a través de sus características mientras ella se inclinaba contra el marco. Sus ojos afilados siguieron cada movimiento, tomando la precisión fluida con la que trabajaba, su concentración absoluta. Incluso en el caos del momento, Mark parecía moverse con propósito, como si el peso de su situación no se hubiera asentado totalmente sobre él. ¿Necesitas una mano?, preguntó, su voz rompiendo el silencio. Mark no miró inmediatamente, enfocó la tarea que nos ocupaba.
Una breve pausa antes de responder, su tono suave pero seguro. Podrían usar un par de ojos extra en los sistemas de navegación, están actuando de nuevo. Leaxi cruzó la habitación, sus pasos tranquilos pero decididos. Al acercarse, no pudo evitar notar el agotamiento en su postura, la débil sombra bajo sus ojos que ninguna cantidad de adrenalina podía borrar completamente. Pero aún trabajaba como si fuera otro día, solo otro problema que resolver. ¿Cómo lo estamos llevando?, preguntó, su voz más suave ahora, más directa, como si la dureza de los últimos días hubiera dado paso a otra cosa. Mejor que nosotros, respondió Mark, sus dedos volando a través de la consola. Los escudos están reforzados, pero todavía estamos bajando de energía. Podemos hacer un salto más, tal vez dos, pero tenemos que encontrar una salida del campo de asteroides pronto. Leaxi asintió, absorbiendo la información, pero había algo más en su mente, algo que no podía sacudir. Se apoyó contra la consola que le acompañaba, su presencia silenciosa pero innegable. ¿Aún piensas en ellos?, preguntó en silencio, su voz firme a pesar de la emoción que persistía en sus palabras. Los que nos persiguen. La mano de Mark falló por un momento, la única señal de que la pregunta había golpeado a casa. Él la miró entonces, sus ojos momentáneamente suaves antes de que se endurecieran de nuevo. No se trata solo de ellos. Se trata de lo que viene después. Sea lo que sea, tenemos que estar listos. Leaxi no dijo nada durante un tiempo, estudiando su cara. No fue solo la persecución que le pesaba, sino la incertidumbre, la necesidad constante de estar preparada para cualquier peligro que se avecinaba. Había visto esa mirada en la gente antes, en lugares como la casa de subastas, donde el miedo a lo desconocido era un compañero siempre presente. No siempre tienes que cargarlo todo, dijo silenciosamente, sus palabras contrastan con el zumbido mecánico de la nave. No tienes que arreglarlo todo tú solo. Mark la miró entonces, la vulnerabilidad en sus ojos algo que rara vez le permitió a nadie ver. Lo sé, dijo suavemente, su voz que llevaba el peso de algo más profundo, una admisión silenciosa que no sabía cómo dejarlo ir, incluso cuando el momento lo pidió. Leaxi encontró su mirada y luego la rompió, volviendo a los sistemas de la nave con un ligero suspiro. Entonces deja de actuar como si tuvieras que hacerlo, dijo, su tono más ligero esta vez, como si tratara de quitarles algo de peso a ambos. Estamos juntos en esto, te guste o no. Mark sonrió débilmente, un calor genuino en su expresión. Estoy empezando a entender eso, dijo, su voz un poco más firme ahora. Hubo una pausa, una tranquila entre ellos, ya que ambos se centraron en sus respectivas tareas. El barco zumbaba con vida alrededor de ellos, los sistemas estables y funcionales, al menos por el momento. Pero bajo la rutina de la supervivencia, algo más estaba cambiando, un sutil cambio en el aire entre ellos. Leaxi, que había pasado tanto tiempo cuidando su corazón, sintió que las paredes alrededor empiezan a suavizarse, solo un poco. No había gran promesa de seguridad o certeza, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía tan sola en la vasta expansión del espacio. Mark, dijo después de un momento, su voz más tranquila ahora. Gracias por no rendirse conmigo. Las manos de Mark se detuvieron, y la miró, su expresión llena de un entendimiento tranquilo. No lo haré, dijo simplemente, su voz firme de una manera que no permitía discutir. Y por primera vez desde que todo había salido mal, ya que ambos habían sido arrojados a este desesperado vuelo, Leaxi se permitió creerlo. El Geraisen continuó su deriva a través del campo de asteroides, las estrellas fuera indiferentes a la pequeña y frágil nave que se movía a través de la oscuridad. Pero dentro, el peso de los últimos días comenzó a cambiar, y por un momento no había más que el ritmo constante de su aliento y la tranquila comprensión entre ellos. Silencio, la nave que se desvanece en la quietud del espacio. Mark se sentó en la cabina, sus manos descansando a la ligera sobre los controles mientras el silencio entre él y Leaxi se extendía. Fuera del mirador, el brillo carmesí del planeta bañó el barco con una luz extraña y tranquila. Era un contraste notable con el caos que acababan de escapar, pero no ofrecía garantías, sino otra parada en su incierto viaje. Leaxi se sentó en el asiento del copiloto, sus dedos cepillándose ligeramente sobre los controles, aunque no estaba realmente concentrada en ellos. Su mente estaba lejos de la nave, lejos de la amenaza inmediata, considerando algo más en su totalidad. Deberíamos enviar un mensaje, dijo en silencio, rompiendo la quietud. Mark la miró, su expresión ilegible. ¿Mensaje a quién? Cualquiera que pueda ayudar, respondió,
su voz firme a pesar de la incertidumbre que le encajaba. No podemos seguir corriendo para siempre. Finalmente, se pondrán al día. Mark se inclinó en su asiento, considerando su sugerencia. ¿Crees que alguien nos ayudará? Ella dio un fuerte asiento, su mirada distante. Conozco gente que me debe favores. No muchos, pero suficiente. Tus conexiones van a ser mi muerte, Mark murmuró bajo su aliento, pero la débil sonrisa tirando de sus labios traicionó el sarcasmo. Leaxi no contestó enseguida. En cambio, ella miró al planeta de abajo, el peso de su situación pesado en su pecho. Había algo inquietante sobre lo fácil que habían vuelto a entrar en su rutina, como si estuvieran entumecidos ante los peligros. Pero por primera vez en un tiempo, no sentía el borde agudo de su soledad. Si quería admitirlo o no, Mark se había convertido en una constante, en un mundo donde todo lo demás parecía transitorio y poco fiable. ¿Estás seguro de esto? La voz de Mark cortó sus pensamientos, y lo miró hacia atrás. ¿Sobre qué? Preguntó, arqueando una ceja. Dependiendo de tus conexiones, dijo, su tono más serio ahora. La gente de la que estás hablando no son exactamente del tipo que solo ayuda sin querer algo a cambio. Los ojos de Leaxi se estrecharon, pero no dejó que la pregunta la enfadara. En cambio, respiraba. Leaxi sintió un parpadeo de calor en su pecho, pero rápidamente lo enterró bajo capas de escepticismo. Nadie consigue un paseo gratis, Mark, lo sabes tan bien como yo. El silencio que siguió fue grueso, cargado del peso de sus experiencias. Por un momento, ninguno de ellos hablaba, el único sonido que sonaba el zumbido silencioso de los sistemas de la nave mientras se preparaban para la siguiente fase de su viaje. La luz roja del planeta afuera parpadeó, lanzando extrañas sombras a través de la cabina, pero como la tensión entre ellos colgaba en el aire, Leaxi sintió algo cambiante, un sentido de posibilidad que no había sentido en mucho tiempo. Deberíamos irnos, dijo Mark finalmente, su voz más tranquila ahora, sus manos moviéndose sobre los controles con facilidad práctica. Este lugar no es tan seguro como parece. Leaxi asintió, girando su atención hacia el planeta de abajo. De acuerdo, dijo, su voz firme otra vez, enmascarando cualquier vulnerabilidad fugaz había amenazado con levantarse antes. Los dedos de Mark sobrevolaron los sistemas del barco, ajustando el curso a medida que el horizonte se encendió, listo para salir de órbita. La nave se alivió en movimiento, un deslizamiento lento lejos de la fuerza gravitacional del planeta, pero la sensación de algo nuevo, algo incierto y frágil, se mantuvo en el aire entre ellos. Ya no estaban sobreviviendo. Se estaban moviendo hacia otra cosa, algo que ninguno de ellos entendió completamente. Mientras el Geraisen se volvía a abrir espacio una vez más, las estrellas se extendían ante ellos, testigos silenciosos de su viaje, tanto parte de la historia como el barco y sus dos pasajeros. Otro. El horizonte cortó por la atmósfera, subiendo a la expansión del espacio una vez más, sus motores zumban constantemente mientras dejaban atrás el planeta carmesí. Las estrellas se extendían antes que ellos, distantes y frías, pero de alguna manera menos indiferentes ahora. Ya no eran solo dos individuos tratando de sobrevivir, eran un equipo, forjado en los incendios de la desesperación y las circunstancias, sino más fuertes para ello. Leaxi se sentó en su asiento, sus dedos todavía ligeramente entrelazados con Mark. La tranquilidad que los rodeaba se sintió diferente ahora, no opresiva ni pesada con el peso de lo que acababa de suceder, sino llena de una promesa no hablada. No se trataba solo de superar el pasado más, era sobre construir algo nuevo de los restos de todo lo que habían soportado. Mark giró la cabeza un poco, su mirada fijada en las estrellas que le quedaban, pero su enfoque estaba en ella, en el ritmo constante de su respiración, la forma en que su presencia parecía llenar el espacio vacío entre ellos sin necesidad de palabras. Ya sabes, dijo tranquilamente, su voz casi susurra en la cabina, quizás podamos superar esto. Los labios de Leaxi se enriquecieron en una pequeña sonrisa casi imperceptible. Si lo hacemos, será porque dejamos de correr. No porque superamos nuestros problemas, sino porque los enfrentamos juntos. Le dio una risa baja, sacudiendo la cabeza un poco la cabeza. Imposible, murmuró. Pero, de nuevo, tal vez por eso todavía estamos aquí. Por un momento, ambos se sentaron allí, la tensión de su batalla compartida con la galaxia ahora reemplazada por algo más elusivo, esperanza. Un sentido de que tal vez, podrían tallar un lugar en las estrellas donde podrían dejar de pelear solo para sobrevivir y empezar a luchar por algo que valga la pena salvar.
Mientras el Geraisen se desvaneció hacia lo desconocido, su tripulación se preparó para lo que estaba por delante. El pasado era pesado, pero el futuro por incierto era de ellos definir. Leaxi se inclinó en su silla, sus ojos escaneando las estrellas una vez más. No sabía lo que traería mañana, pero por primera vez no estaba sola en ella. Y eso, en sí mismo, fue una victoria. Veamos a dónde nos lleva la próxima tormenta, dijo suavemente, su mirada inquebrantable como las estrellas le llamaban. Mark sonrió, su mano aún descansando en la suya. Donde quiera que esté, lo enfrentaremos juntos. Y juntos, enfrentarían a lo infinito desconocido.